Muy buenas, bienvenidos un día más a Betatech. Como ya sabréis, en la informática nos apasiona la palabra eficiencia. Los desarrolladores nos pasamos media vida hablando de eficiencia, buscando ese algoritmo perfecto, ese algoritmo que es más eficiente que todos los demás, ese algoritmo que es, por lo tanto, más rápido, el cómo guardamos la información, el cómo buscamos esta información o incluso el cómo ejecutamos ciertos algoritmos. La búsqueda de la eficiencia. Queremos que cuando aplicamos un desenfoque en Photoshop tarde segundos, no que tarde horas. Vemos que cuando buscamos o aplicamos algún filtro en una aplicación, la reacción sea instantánea. Queremos, como usuarios, velocidad. Por eso es clave entender cómo podemos analizar nuestros algoritmos para saber qué tan eficientes son. La búsqueda de esta eficiencia ha llevado a desarrollar diferentes métodos para analizar los algoritmos, incluso también para analizar estructuras de datos. La idea era poder compararlos entre sí bajo un mismo campo de análisis, porque al final, para analizar algoritmos, podríamos hacer comparaciones con análisis empíricos tal cual. Si quiero analizar una función, pongo un medidor de tiempo al inicio y al final y miro su valor. Lo hago varias veces y hago una media y ya está, ya tengo cuánto tarda mi algoritmo. El problema es que esto puede no ser siempre igual. Si tengo un Intel Core de hace 10 años, seguro que la media sale diferente a la de ahora. E incluso en diferentes tipos de dispositivo hay diferentes arquitecturas. Por lo tanto, no nos interesa tanto el tiempo real que tarda, ¿no? El tiempo real de cómputo del algoritmo, ya que al final es un factor totalmente dependiente del hardware. Lo que queremos es definir un concepto que determine su comportamiento en general. Un concepto que podamos utilizar tanto para algoritmos como para estructuras de datos, que nos explique de forma sencilla y clara el concepto de eficiencia, que nos permita, entre otras cosas, comparar diferentes opciones y poder ver cuál se adapta mejor. Esta herramienta, este santo grial de la medición de eficiencia, es lo que llamamos notación asintótica. Con esta notación somos capaces de analizar el coste de un algoritmo en función de varios parámetros, por ejemplo, el tamaño de su entrada. Imaginemos que tenemos que recorrer un vector y que cada operación sobre cada elemento tiene un coste de una unidad, un coste constante, siempre es lo mismo. Si el vector tiene un solo elemento, el coste al final, obviamente, será 1. Si tiene 2, será 2. Si tiene 3, será 3, y así sucesivamente. El resultado es esta gráfica, una gráfica lineal en la diagonal. Esto significa que nuestro algoritmo de recorrer un vector tiene un coste lineal. Ajustando el parámetro de coste por unidad, la constante, podemos llamarla C, ajustamos la pendiente de esta gráfica, haciendo que el algoritmo empeore más o menos en función del coste que tiene realizar el cálculo de cada elemento. Ahora cambiémoslo un poco y añadamos un bucle más. Imaginar que tenemos un doble for de toda la vida, ¿no? El doble recorrido sobre un vector. ¿Cómo afecta esto a la gráfica del coste? Si el vector tiene un solo elemento, el coste sigue siendo 1, ya que solo realizamos la operación una vez. Pero a partir de aquí, las cosas empiezan a separarse. Si tenemos 2 elementos, estaremos realizando 4 operaciones, una por cada posible pareja. 0 con 0, 0 con 1, 1 con 0, 1 con 1. Si tenemos 3 elementos, el coste pasa a ser 9. 0 con 0 con 0, 0 con 0 con 1, 0 con 1 con 0, 0 con 1 con 1, 1 con 0 con 0, 1 con 0 con 1, 1 con 1 con 0 y 1 con 1 con 1. Si continuamos así, podéis ver que el coste sigue una forma cuadrática. Si añadimos más bucles aún, añadimos un triple for, un cuádruple for, un quíntuple for, vamos obteniendo las diferentes gráficas polinomiales, dependiendo de cuántos bucles tengamos, obviamente. Con estas gráficas podemos ver rápidamente qué tan rápido empeoran los diferentes algoritmos, en este caso en función del tamaño de su entrada. Pero claro, no estaremos dibujando funciones cada vez que queramos analizar pues cuánto de mal se comporta un algoritmo cuando va hacia el infinito, ¿no? Necesitamos una forma concisa y fácil de expresar estos costes y de poder agruparlos. Por ejemplo, en el ejemplo del for individual, realmente nos importa poco la operación de dentro de cada elemento, la operación constante. Lo que queremos es ver cómo evoluciona el coste cuando añadimos elementos en la entrada. Al final, uno que tenga un coste unitario de 3 versus uno que tenga un coste unitario de 1 siguen creciendo de forma lineal. Por lo tanto, la constante nos la podemos cargar, no nos importa mucho aquí. Realizando estas simplificaciones, podemos agrupar a los algoritmos en diferentes familias. O siendo más puristas, agrupamos las funciones que definen sus costes en diferentes conjuntos. Funciones que definen sus costes en conjuntos.
Y para poder describir esto de una forma sencilla, tenemos la famosa notación asintótica. Esta notación nos permite definir muy fácilmente estos diferentes conjuntos utilizando algunos símbolos. Concretamente tenemos 5 símbolos: la O grande, la omega grande, la Z grande, la O pequeña y la omega pequeña. Y cada uno de ellos representa un tipo de ajuste a estas funciones. Veamos primero el caso de la O grande, que define lo que conocemos como cotas superiores de ajuste. Es decir, si analizamos la familia de funciones definida por O grande, estamos definiendo todas aquellas funciones que cumplen una condición. Esta condición, formalmente, es que existan constantes positivas, concretamente 2, c y x sub 0, que hagan que para todo x superior o igual a x sub 0, el valor de la función sea inferior o igual a c multiplicado por la función, por g de x. Esto, en palabras más claras y hablando llanamente, significa que estamos ante una función que, a partir de cierto punto concreto, siempre es inferior o igual a alguna función de la forma c g de x. Estamos refiriéndonos a todas aquellas funciones que, cuando tienden a infinito, acaban siendo siempre inferiores o iguales a alguna función que sea lineal, con la c positiva, obviamente. Es decir, que si tengo la función, por ejemplo, 3x, que crece linealmente con un factor constante de 3, como esto es inferior a 4x, por ejemplo, estamos ante una función que es O grande de n. En cambio, la función x cuadrado, que crece de forma cuadrática, no es inferior a, yo que sé, 9.999.999.999.000 bla 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 de x. Porque al crecer de forma cuadrática acaba al infinito siendo siempre superior, por lo tanto no es O grande de n. Entonces es suficiente con que haya alguna constante que multiplique la función que estamos pasando a la O grande, que haga que se cumpla la condición de que a partir de cierto punto soy más pequeño o igual. Y el caso de omega grande es justamente el contrario. En vez de mantenerse por debajo, de ser menor o igual, se mantiene por encima, es mayor o igual. Es, por lo tanto, lo que llamamos una cota inferior. O grande es cota superior, omega grande es cota inferior. Y finalmente tenemos el caso del z grande. Z grande es la combinación de los dos anteriores. Define la familia de funciones que a partir de cierto valor, igual que antes, se mantiene por encima de una función con la forma c1 g de x y por debajo de otra función de la forma c2 g de x. Es decir, existen dos funciones, c1 g de x y c2 g de x, que crecen igual pero están multiplicadas por dos constantes diferentes, y nuestra función siempre se mantiene en medio. Es lo que se conoce como una cota ajustada, tanto superior como inferior. Tenemos como un canal en el que se mantiene nuestra función, crece exactamente con el mismo ritmo. Con esto, por ejemplo, podemos agrupar nuestros costes algorítmicos en función de a qué familia de funciones pertenece. Tenemos, por ejemplo, la función de O grande de n cuadrado, que define las funciones con cota superior cuadrática. O la familia de O grande de n, que define las funciones que cuando n tiende a infinito, nunca superan el coste lineal. Y esto es importante. La notación asintótica se utiliza para analizar el coste cuando n tiende a infinito. Por eso está el punto inicial que antes hemos llamado x0, ¿no? El punto a partir del cual contamos. Da igual que cuando la entrada es pequeña el coste fluctúe, que sea mayor, que sea menor, nos importa poco. Lo importante es que si este va creciendo hacia infinito, el comportamiento se acabe normalizando en uno de estos grupos. Y no me he olvidado. Quedan por explicar la O pequeña y la omega pequeña. Estas notaciones definen cotas mucho más restrictivas. La diferencia de las notaciones grandes con las pequeñas reside en cómo definimos este famoso parámetro constante c. En las notaciones grandes, como he dicho antes, basta con que exista alguna c que cumpla la condición. Basta con que haya algún valor positivo mayor que 0 para que se cumpla. En cambio, en la notación pequeña, esto debe cumplirse para todas las c. Todas las c posibles, positivas y mayores que 0. Por lo tanto, esta familia es mucho más restrictiva, ya que solo entran funciones que están por debajo de todas las funciones que siguen la forma c g de x. Recordar que en las nomenclaturas grandes no se ha de estar por debajo de todas, sino con que estés por debajo de alguna ya sirve. Es decir, que nuestra función, para estar dentro de O pequeña de n cuadrado, no solo tiene que estar por debajo de alguna, pues yo que sé, 4n cuadrado, no. Tiene que estar por debajo de 4n cuadrado, 3n cuadrado, 2n cuadrado, 2,5n cuadrado,
1 n cuadrado, 1/2 de n cuadrado, 1/4 n cuadrado, por debajo de 1/8 n cuadrado, de 1/16, de 1/20. Vamos, pues tiene que estar por debajo de todos los posibles c n cuadrado. Por lo tanto, podemos llegar a entender que si la O grande era un menor o igual, la O pequeña es un menor estricto. Y por analogía, la omega pequeña es lo mismo que la O pequeña, pero en vez de mantenerse por debajo, se tiene que mantener por encima. Siguiendo con la analogía, si omega grande era mayor o igual, omega pequeña es mayor estricto. Una forma alternativa de describir y entender estas funciones pequeñas sería utilizar límites. Por ejemplo, este límite define cómo una función f comparada con otra función g se vuelve insignificativamente pequeña. Esto lo sabemos porque si dividimos las dos funciones con un n suficientemente grande, acabamos tendiendo a 0. Con la notación de omega pequeña, compararíamos la función viendo si f se hace al revés, se hace extremadamente grande. Por lo tanto, el resultado de esta división sería tender a infinito. Esta notación nos sirve para poder expresar de una forma concisa y rápida familias de funciones que siguen una forma concreta. Y sabiendo que nuestro problema original era tener alguna forma de describir el coste algorítmico, hace que sea una herramienta perfecta para el trabajo. Habiendo visto cómo podemos expresar las diferentes cotas, podemos definir ciertas propiedades que nos permiten operar y analizar mejor nuestros algoritmos. Porque al fin y al cabo, esto no acaba aquí. Las expresiones con notación asintótica tienen propiedades y el análisis algorítmico puede ser muy complejo. Hasta ahora hemos visto pequeños ejemplos con simples bucles, pero también existen algoritmos recursivos, tampoco hemos visto cómo analizar algoritmos que tienen diferentes partes, cómo leches analizamos algoritmos recursivos que tienen bucles dentro, cómo leches analizamos algoritmos con bucles, luego recorridos, luego un doble bucle, cómo analizamos un algoritmo que va por un árbol. Si tuviera que explicar todas estas cosas aquí, nos podríamos tirar muchas horas. Así que suscribiros para ver los vídeos que suba sobre este tema. De hecho, cogeremos algún algoritmo tipo el BFS o algún algoritmo de búsqueda y lo analizaremos juntos. Así que ya sabéis, suscribiros, darle like para ver esos futuros vídeos. Entonces, con la notación asintótica podemos analizar el coste de los algoritmos que implementemos. Y como he dicho, no solo sirve para analizar funciones en función del tamaño de la entrada. Podemos analizar funciones de forma genérica, por lo que depende de nosotros escoger qué queremos estudiar. También, como comentario, decir que los análisis de coste no siempre son sobre el caso de uso normal de un algoritmo. Hay algoritmos que dependen en cierta medida del azar. No es lo mismo ordenar un vector cuando ya sabemos que está ordenado que ordenar un vector que está justamente al revés. Por eso, hay análisis de caso medio, análisis de mejor caso y análisis de peor caso. En estos diferentes análisis se enfrentan a los algoritmos a sus diferentes situaciones y normalmente cada situación da costes distintos. Por ejemplo, en el peor de los casos, el algoritmo de Quicksort tiene un coste cuadrático, cuando siempre nos han enseñado que las ordenaciones tienen coste n log n. El coste n log n del Quicksort es en el caso medio y por lo tanto, como en la mayoría de casos tarda esto, nos compensa su uso dadas las pocas situaciones donde este caso peor puede darse. Con esta herramienta, en ciencias de la computación se analiza el coste tanto de algoritmos, procesos o incluso estructuras de datos u ocupación de memoria. Así podemos entender y analizar por qué ciertos algoritmos van más rápido que otros y sobre todo, por qué, aunque algo parece que va a toda leche cuando lo pruebo en local con ejemplos pequeños, a la que lo subo a producción y se enfrenta a problemas de tamaño real, empieza a ir lentísimo. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya sido útil. Si habéis aguantado hasta aquí, por favor, darle like y suscribiros a mi canal, así recibiréis notificaciones de mis próximos vídeos. Que como he dicho, queda bastante chicha que contar, ¿eh? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!